Ok, continuando con el siguiente tema que es el 4.8, que está relacionado con cálculos estequiométricos de relación peso-peso, relación peso-volumen, reactivo limitante, en exceso, grado de conversión o rendimiento. Comenzaremos viendo el concepto de lo que es relación mol-mol. En este tipo de relación, la sustancia dato se da en unidades de moles y la sustancia incógnita también se pide en unidades de moles. ¿Qué quiere decir? Bueno, teniendo en cuenta esto, la sustancia dato es la información que nos da. Por ejemplo, ¿cuántos moles de metano reaccionando con oxígeno se necesitan para obtener 4 moles de agua? Nuestro dato son los 4 moles que nos están dando y nuestra incógnita pues son la cantidad de metano que requerimos. Para entender esto un poco más vamos a generar esta captura de pantalla y vamos a irnos acá. Vamos a tener en cuenta, bueno, que los moles nos están pidiendo moles y de hecho aquí lo coloca como X mol. Y nos pide también, bueno, nos da el dato que son 4 moles de agua. Este viene siendo nuestro dato y este viene siendo nuestra incógnita. ¿Cómo salen estos valores? Bueno, los valores de abajito pues salen de la siguiente forma. Son las cantidades que están de entrada, bueno, acá como coeficientes que van entrando. Antes de obtenerlas se hace un balance. Si bien recuerdan, ya habíamos visto lo que es un balance, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Para eso comenzamos viendo los elementos que se encuentran presentes, que viene siendo carbón, sin repetir, hidrógeno y oxígeno, que es carbón, hidrógeno, oxígeno. Y que salen lo mismo. Recuerden que esto antes de entrar son reactivos, salir son productos. Entonces, ¿cuántos carbonos entran? Es 1. ¿Cuántos carbonos salen? Es 1. ¿Cuántos hidrógenos están entrando? 4. ¿Cuántos hidrógenos están saliendo? Tenemos un coeficiente, un sufijo, 2 por 2, 4. ¿Cuántos oxígenos entran? 4. 2 por 2, 4. ¿Cuántos salen? Pues acá hay 2, ¿verdad? Y este 2 por el sufijo de abajo que es 1, 2 por 1, 2, 4. Entonces 2 y 2 son 4. Con esto nosotros podemos determinar pues los moles que entran y salen de acuerdo al balance. Por ejemplo, este 1 es de que solo entra una molécula de metano, que aunque no lo tiene escrito sabemos que es 1, porque si no existiera sería 0, ¿verdad? Y este 2 sale de las 2 moléculas de agua que salen. Por eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, colocamos X mol de metano, produce 4 moles de agua y entra una molécula de metano y salen 2 de agua. Entonces ya lo único que hacemos es una regla de 3 en donde estos se están multiplicando. Por eso es un mol de metano por 4 moles de agua entre 2 mol de agua. Y por lo tanto, este mol de agua se va con este mol de agua. Por eso 1 por 1, 4 entre 2, 2 moles de metano. ¿Eso qué significa? Que necesitamos 2 moles de metano, que era la incógnita, para producir 4 moles de agua. ¿Qué dice esto? Significa que se necesitan 2 moles de metano para producir 4 moles de agua, que es lo que acabamos de decir. Bueno, continuando con esto, nos dice que están las relaciones peso-peso. Las llamadas relaciones estequiométricas, que es lo que acabamos de ver, lo mismo que entra es lo mismo que sale, dependen de la manera en que se plantea el problema, es decir, de las unidades en que se dan las sustancias, dato que ya vimos, el dato es la información que nos están dando del problema y de las unidades en las que se requieren o se piden, que es la incógnita. En el caso o ejemplo anterior, la incógnita era cuántos moles de metano. Y como su nombre lo dice, dato que se desconoce y se pide calcular.
Las relaciones pueden ser masa-masa con un dato incógnita que puede ser mol-mol, masa-mol, mol-masa, o puede ser masa-volumen que puede ser volumen-masa, mol-volumen o volumen-mol o volumen-volumen. Las unidades de medida pueden ser gramos, bueno, en función de masa, gramo, kilogramo o mol, o en volumen, litros, mililitros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Pero recuerden que estos datos son del sistema inglés, sin embargo también podríamos implementar, perdón, sistema internacional, sin embargo también podríamos implementar el sistema inglés. Simplemente que para nosotros es más común el sistema internacional. Bueno, ahora revisemos cuánta información podemos obtener a partir de una reacción química balanceada. Recuerden que antes de comenzar a manipular debemos de balancear nuestra ecuación, que es lo que hicimos hace un momento, y que utilizaremos según el tipo de relación que presente el problema. Aquí vemos una ecuación química que es la que se encuentra presente y nos dice nitrógeno más hidrógeno produce amonio. Y vemos que lo primero que hacen, si se dan cuenta, hay coeficientes. Estos coeficientes rojos fueron colocados para balancear. Recuerden, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Vean, acá hay 2 de nitrógeno. Este 2 multiplica el sufijo acá abajito, 2 por 1, 2. Entonces está entrando 2, salen 2. 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6 hidrógenos. Ahí está balanceado, ¿sí? Nos dice que un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno deben de producir 2 moles de amoníaco, que es igual a una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de amoníaco. Y aquí lo único que hacen es colocar la masa molecular. Nos dicen 28 gramos de nitrógeno, que es su masa o peso molecular, más 6 gramos de hidrógeno. ¿Por qué 6 gramos de hidrógeno? Recuerden que el hidrógeno, el peso molecular del hidrógeno es 1. 1. Y tenemos 3 moles por 2, son 6. Entonces serían 6 gramos de hidrógeno. ¿Sí? 2 moléculas de amoníaco. ¿Aquí qué hacen? Pues sacan todo. Es más, vamos a detener tantito aquí para que no se enreden. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿cómo saca esto? Recuerden que el nitrógeno tiene un valor de 28 y el hidrógeno vale 1, pero tiene 3, entonces serían 28 más 3 de los hidrógenos. ¿Cuánto nos dan? Sería 28 más 3, 29, 30, 31. ¿Sale? Perdón. ¿Saben cómo lo están sacando más rápidamente? Lo está sacando así, dice que tiene 28 más 6. Porque aquí son 2 de nitrógeno, es decir, que el nitrógeno vale 14, 14 más 14, 28. Entonces lo que hace es 28 más 6. ¿Cuánto da? Pues sería 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¿Qué es esto, no? Y sí, hay lógica. Lo mismo que entra en masa es lo mismo que debe de salir. Ahora lo pone en función del mol, 6.020 de moléculas, perdón, 6.02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Este 3 lo multiplica por ese valor, producen 2 y lo multiplica por ese valor. También hace lo mismo en litros, los coloca, dice que son en condiciones estándares y lo mismo lo hace pues en litros. ¿Qué quiere decir? Con esto nos da a entender que lo mismo que entra es lo mismo que debe de salir. Esa es la relación que existe como tal. ¿Ok? Nos dice la relación masa-masa o peso-peso. En este tipo de problemas, las cantidades que se conocen y las que se preguntan están en alguna unidad de cantidad de masa. Normalmente es en gramos, ¿sí? Algunas veces la información proporcionada está en moles y se nos cuestiona por la cantidad en gramos o viceversa. Dice ejemplo,
El hidróxido de litio se emplea en los vehículos espaciales para eliminar el dióxido de carbono. Se exhala en medio vivo y los productos son carbón de litio sólido y agua líquida. ¿Qué masa de dióxido de carbono gaseoso puede absorber 8 gramos de hidróxido de litio? Y pone la fórmula. La relación que representa es la siguiente. Y pone hidróxido de litio más dióxido de carbono produce carbonato de litio más agua. Entonces hay que checar que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Tenemos 2 de litio, salen 2 de litio, ¿verdad? Tenemos oxígeno y 2, pero este 2 está multiplicando el sufijo 1 del oxígeno, es decir, tenemos 2 y 2, 4. Aquí tenemos 3 y 1, 4, tenemos 4 oxígenos. Carbono, tenemos un carbono y sale un carbono. Entonces sí está equilibrado. Después nos dice pasos para resolver el siguiente problema, pues lo primero que tendríamos que hacer, dice, checar que la ecuación esté balanceada, que es lo que acabamos de hacer. Checar que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Subrayar la sustancia proporcionada como dato en la ecuación y la que se da como incógnita. Anotarlo arriba de cada sustancia en la incógnita con una X como lo veníamos haciendo acá en el primero. Esta X que desconocemos el valor que está. Y ajá, y el valor del dato proporcionado con todo y unidad, como en este caso. El dato que nos proporcionaban, pues era 4 moles de agua. ¿Sale? Dice, realizar los cálculos necesarios para obtener la información o valores que proporciona la ecuación química balanceada en las mismas unidades en que se da la sustancia de datos y en la que se pide la sustancia incógnita. Colocamos debajo de los dos las dos sustancias subrayadas del paso 2, que es lo que acabamos de decir, la incógnita y el dato que tiene. Las proporciones así obtenidas, extraerlas de la ecuación y resolver la incógnita. Vamos a continuar. Ya estaba balanceada, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos la incógnita de lo que se requiere, porque acá nos está diciendo qué masa de dióxido de carbono puede absorber 8 gramos de litio, de hidróxido de litio. Ponen los 8 gramos de hidróxido de litio y se preguntan cuánto es de dióxido de carbono. Sacan los pesos moleculares. ¿Cómo saco un peso molecular? Bueno, pues me voy a mi tabla periódica y comienzo a colocar los valores. ¿Sale? Ustedes pueden irse fácilmente a una tabla periódica e ir checando los valores. Por ejemplo, ¿cuánto pesa el litio? El litio lo desconozco, ¿eh? Peso molecular del litio. Que es... Acá abajo viene... dice que es 6.94. Vamos a checarlo bien. Vamos a ver aquí. Si viene... Masa atómica 9.94. Lo podemos redondear a 7. Entonces, teniendo en cuenta esto, me regreso, ¿verdad? Tendríamos 7 de litio. Del oxígeno son 16. Del hidrógeno es 1. Serían 17 más 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Por 2, porque si nos damos cuenta, son 2 moléculas. Entonces, nos dan esos 48. ¿Sale? Lo mismo hacemos con el carbono, con el dióxido de carbono. El carbono vale 12 más el oxígeno que son 2 y valen 16, 32. ¿Sale? Eso nos da 44. Por eso aquí aparece 44. Colocamos y comenzamos a hacer, ya saben, hacemos una pequeña reglita de 3 en donde multiplico 8 por 44 entre 48. Vamos a sacar la calculadora aquí a un ladito, a ver si no tarda. Ahí está. Vamos a hacerlo a un ladito para que podamos ver cuáles serán los valores. Que sería 8 por 44
entre 48. Sale 7.33 gramos de dióxido de carbono. Se interpreta de la siguiente manera. Pueden reaccionar 7.33 de dióxido de carbono con 8 gramos de hidróxido de litio. ¿Sale? Y bueno, con esto aparecen conceptos como lo que es reactivo limitante. Vamos a ver qué dice. Es el que se encuentra en menor cantidad en una reacción química y de ella depende la cantidad del producto obtenido. Y también aparece el concepto de reactivo en exceso, sustancia que se encuentra en mayor cantidad y que reacciona con toda la sustancia limitante. Existe una cantidad de ella que no participa en la reacción, es decir, un sobrante de la reacción que sobra. A ver, vamos a regresarnos a esto. Por ejemplo, si aquí entran 8 gramos y aquí son 7, ¿cuál será el reactivo limitante? Bueno, el reactivo limitante es el que está en menor proporción, que sería el dióxido de carbono, y que en algún momento dado, pues se va a terminar ese reactivo y del otro, como hay más, va a seguir. Y como del otro hay más, se le llama reactivo en exceso. Eso es simplemente la definición. Dice reactivo en exceso, sustancia que se encuentra en mayor cantidad. ¿Ok? Bueno. Nos dice un ejemplo, suponga que se mezcla 637.2 grados de amoníaco con 114 de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de urea se obtendrá? Pone el amoníaco, dióxido de carbono, reacción en urea y agua. Determinemos la información implícita contenida en la ecuación balanceada. Recuerden, hay que balancear lo mismo que entra es lo mismo que sale. Acá tenemos 2 de nitrógeno, 2, se multiplica. 2 por 3, 6. 2 por 2, 2 y 2, 6. Carbono 1, oxígeno 2. 1 y 2. Está balanceada. Dice, para el amoníaco tenemos esto. Saca las masas, nitrógeno 14, hidrógeno 3 y suma 17. Como son 2, de acá, 17 por 2, 34. Lo mismo hace para el dióxido o dióxido de carbono. Saca carbono, que es el peso molecular, solo contiene 1, 12. Oxígeno por 2, 32 y la sumatoria son 44. Y pues 44 contra 34. De la misma manera se calcula la masa de la urea y se obtiene que son 60 gramos. O sea, hacen lo mismo, suman y multiplican. Ahora resolvemos para la relación subrayada. Lo mismo que hemos estado haciendo. Colocamos la reacción, sabemos los gramos, desconocemos esto y queremos saberlo. Tenemos los pesos moleculares calculados. Y pues comenzamos a multiplicar 637 por 60 entre 34. Nos da 1.124 de urea. Aquí calculamos la cantidad de urea que se puede obtener, que son 114 de dióxido de carbono. Para esta manera determinamos que la sustancia es el reactivo limitante. ¿Por qué? Bueno, colocamos el gramaje, nos sale de 1.124, que está acá. Venga, vamos a deshacernos, porque acá son 637.2. Acá, vean, 637.2. Y lo obtenido de la urea, que es esto, es 1.124. Es una cantidad muy pequeña, es la más pequeña, por lo tanto es el reactivo limitante. Aquí calcularemos la cantidad de urea que se puede obtener con 114 de dióxido de carbono para que de esta manera determinemos qué sustancia es el reactivo limitante. Y comienza 114, la incógnita, los pesos moleculares, y hace pues regla de 3 y se obtiene si de 44 gramos son 60 gramos de urea, X tiene esto, será el máximo de urea. ¿Sale? Por lo tanto, el reactivo limitante es el CO2, que nos sale de 114 a comparación del amoníaco. Por lo tanto, el reactivo limitante es dióxido de carbono. Suponiendo que quiero que reaccione todo, ¿cuánto amoníaco debería de utilizar? Bueno, pues podemos resolverlo de la siguiente ecuación. Volvemos a colocar todo esto. Ponemos los 114 que deseo utilizar, que es lo que decimos.
que requiere reaccionar para saber cuánto deberíamos utilizar de dióxido de carbono. Entonces ponemos esta incógnita que tenemos acá. Produce 114 de dióxido de carbono. Este es del amoníaco. Ponemos el peso molecular, hacemos regla de 3 y nos dice que el 88 gramos de amoníaco debe de reaccionar. Y lo que quedaría sin reaccionar pues sería la diferencia de ellos dos, que sería 549 gramos de amoníaco. Para esto tenemos que el concepto de rendimiento. Fíjense que a lo mejor ahí vienen muchas letras, pero el rendimiento es simplemente colocar lo que fue real contra lo teórico. Lo teórico es lo que obtuvieron acá. Por ejemplo, les dice que ustedes van a obtener pues 114 gramos, ¿no? O 88 gramos de amonio. Y bueno, pero acá ponen otro, ¿no? Bueno, pero vamos a olvidarnos de esto. Es más sencillo como se los voy a explicar. Es lo que obtuvieron, por ejemplo, acá estos 88 gramos de amoníaco. Calculado. Eso sería el rendimiento teórico. Y lo real es lo que ustedes experimentalmente hacen, les sale y lo pesan. Entonces dividen entre lo que obtuvieron pues en el laboratorio contra lo calculado, lo multiplican por 100 y el resultado dado simplemente es el rendimiento. ¿Sale? Ok. Hasta ahí terminaría ese tema.